Ser Justos, con Diego Prádanos. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, y feliz año. Bueno, igualmente, en nuestro Ser Justos de hoy vamos a hablar de herencias, de los primeros pasos que hay que dar cuando alguien, por ejemplo, fallece, porque hay quien cree que teniendo el testamento ya lo tiene todo y no hay nada que hacer. Yo he tenido clientes que directamente me vienen al despacho y dicen, no, mi padre se ha muerto, tengo aquí este papel en la mano, el testamento donde dice que yo soy el heredero, pues ya está, ya es todo mío. ¡Hala! Me voy a vender la casa. Y no es así. Obviamente no es así. Hay dos supuestos, Diego, cuando hay testamento hecho y cuando no hay testamento. Efectivamente. Traigamos a colación ahora alguno de los programas que ya hemos tenido en el que hemos hablado de la, no digo la obligatoriedad, pero sí desde luego lo muy aconsejable que es hacer testamento. Este es el punto en el que se ve cuál es la diferencia, el diferente camino que nos toca tomar. Si la persona fallecida hizo testamento, el trámite es tan sencillo como acudir con dicho testamento a una notaría, y el notario lo que hace es dotar de eficacia la voluntad plasmada por el fallecido, por el finado, en ese papel. El notario lee el testamento y adjudica los bienes como en él se dice. Aquí quiero hacer un inciso. El 99% de los testamentos que yo he visto en mi vida eran testamentos abiertos. Esto significa que lo puedes conocer en cualquier momento, desde que lo tengas en tu poder. Es que se me han dado casos de clientes que me han venido con el testamento de su padre en un sobre, que lo tienen desde hace 25 años y que no lo han abierto. Y me dicen, no, es que me lo tiene que abrir el notario. Y yo siempre les hago la misma broma, digo, trae. Y les cojo el sobre, se lo abro, se lo leo, digo, ya está. Testamento abierto. Anda, pero ¿esto cómo lo has podido hacer? Digo, porque esto no es un testamento cerrado, que eso es solo para las películas americanas, donde hay un notario que cita a una familia, abre un sobre lacrado y empieza a hablar allí pasito a paso, el yate para mi yerno, el Ferrari para mi suegra. Pues como en Palencia no somos ni de yates ni de Ferraris, los testamentos son abiertos. Si lo tienes en casa en un cajón, pues léetelo y ya sabes de qué va la película. Cuando no hay testamento, Diego, segundo supuesto, ¿qué hay que hacer? Bien, en este caso ya lo que hay que hacer es, en primer lugar, acudir a una notaría o a un abogado donde se les van a explicar los pasos pertinentes, que sobre todo consisten en reunir documentación que acredite quiénes son, según nuestro Código Civil, los legítimos herederos. Por ejemplo, si los fallecidos tenían hijos, va a ser muy sencillo. Acudimos a un notario con el libro de familia para acreditar que somos hijos del fallecido, con unos certificados de nacimiento, un certificado de matrimonio y el certificado de función y las últimas voluntades. Aquí quiero dejar una cosa bien clara para todos nuestros oyentes. Últimas voluntades y testamento son documentos diferentes, no son sinónimos. Las últimas voluntades es un documento expedido por el Ministerio de Justicia que únicamente dice dónde el fallecido otorgó su último testamento. Y ya está. Bueno, pues con todos esos papeles nos vamos a la notaría más cercana al domicilio del fallecido. Esto es por ley, ¿eh? O sea, si yo me he muerto en Palencia, no puedo hacer la declaración de herederos en venta de baños. Así de sencillo. Pues nos vamos a la notaría más cercana que tengamos a nuestro domicilio. Si es Palencia, pues eliges entre las varias que tenemos aquí. Y allí el señor notario va a llevar a cabo una declaración notarial de herederos, a través de un sencillo trámite que exige, eso sí, la presencia de al menos un heredero y 2 testigos, amén del resto de papeles que hemos dicho, y previo pago de una cantidad que rondará entre los 150 y los 200 euros, el señor notario emitirá una declaración en la que dirá quiénes son los herederos. En ambos supuestos, Diego, hay que volver o seguir en el notario, porque hay que ir a la notaría a repartir la herencia, tanto si hay testamento como si no lo hay, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos así es, si bien te voy a hacer un par de salvedades. Siempre para repartir herencias hay que ir al notario, salvo uno de estos dos supuestos. Supuesto 1, en el que no hay que ir al notario, cuando tengamos o cuando se dé el caso de que exista un heredero universal, cuando una persona lo hereda absolutamente todo. Y tiene bastante sentido. El notario, cuando lleva a cabo una adjudicación de herencia, dentro de su labor, también digamos que hace una labor de policía, de verificar que entre herederos no se produce un engaño o un exceso en las adjudicaciones. ¿Con quién vas a discutir si eres heredero universal? Con nadie. El segundo caso en el que no hace falta acudir a la notaría es cuando dentro del patrimonio del fallecido no haya ningún inmueble. Ni casas, ni tierras, ni fincas. Inmueble, lo que no se mueve.
Es muy habitual herencias en las que pues el fallecido solo ha dejado dinero y un coche. Bien, la liquidación de estas dos herencias, ya sea la del heredero universal o la de la ausencia de inmuebles, se puede hacer a través de un escrito privado. Un escrito privado significa que lo puede hacer el propio heredero, si lo sabe hacer en su casa. Y si no, pues lo hacemos abogados, gestores y demás. Pero no es necesario acudir a la notaría. Cuestión que creo también es importante, Diego. A este efecto, ¿quiénes tienen la obligatoriedad de ir a la notaría? Pues todos los que hayan sido configurados como herederos. Si son 7, los 7. Y también muchas veces nos plantean, bueno, oye, pues mira, como pues ya las personas adultas normalmente pues cada uno tiene su agenda, su ritmo, sus preocupaciones, sus responsabilidades, y es difícil juntar a 5 adultos en los que a veces pues alguno no vive ni en la ciudad. Es bastante habitual que se muera un señor y tenga 4 hijos y uno viva en La Coruña, otro en Cádiz, 2 en Palencia. Bueno, pues la ley exige unanimidad. Todos los herederos tendrán que estar el mismo día y a la misma hora ante el mismo notario. ¿Cómo se salvan estas dificultades que a veces tenemos en organizar la cita, la reunión? Porque al final es casi como acudir a un evento familiar tipo bautizo, que pues ese día hay que cogerlo y hay que ir sí o sí, quieras o no quieras. Y eso a veces me cuesta que la gente lo entienda, porque me dicen, bueno, pues que vayan mis hermanos y yo voy otro día. No. Se hace en unidad de acto. Y si usted no puede ir, lo más aconsejable, y además a los notarios y a los abogados nos parece maravilloso, que la persona que no pueda ir, o las personas que se vayan a un notario previamente y hagan un poder, a favor de otro de los herederos, o a favor de un amigo, o a favor de un abogado. Así muchas veces ocurre que, habiendo 7 herederos, a la firma se presentan 2 que llevan el poder de los demás. Es fantástico porque todo va muchísimo más ágil. A partir de ahí, siguiente cuestión que hay que abordar, la liquidación del impuesto de sucesiones. Efectivamente. Lo que hemos relatado hasta el momento tendía a que los herederos recibieran, y ahora toca dar. Y aquí voy a hacer una desmitificación muy habitual. La frase tan manida de, es que uno no se puede ya ni morir hoy de todas las cosas que hay que pagar. Bueno, pues yo les explico. Cuando el heredero o herederos pertenecen a lo que se denomina, fiscalmente hablando, a grupo 1 o 2, esto es, hijos menores o discapacitados, o hijos y viudos, el Estado español, a través del impuesto de sucesiones, nos regala, digámoslo así para que todo el mundo lo entienda, los primeros 250.000 euros que reciba cada heredero. Es decir, no habría que pagar ningún impuesto por ello, ¿no? Mientras recibas bienes por menos de esos 250.000 euros, tu cuota de impuesto de sucesiones es 0. Eso no significa, que alguna vez también me lo han dicho, que si recibo menos no tengo que hacer nada. Pues no voy a la Hacienda porque no voy a pagar. No, usted tiene que ir y verificar por qué no tiene que hacer ningún pago, porque se le aplica la reducción. Pero démonos cuenta del siguiente hecho. Una familia de 2 hijos, para que esos hijos tengan que pagar algo cuando se muere su padre, deberían recibir cada uno más de 250.000 euros. Eso significa que su padre debería tener más de 500.000 euros. Pero vamos más allá. Como la mayoría de los matrimonios en Palencia están casados en gananciales, significa que el matrimonio debería tener un patrimonio de más de 1 millón de euros. Si hay muchas familias así en la ciudad de Palencia... No las conocemos. No las conocemos, yo estaré encantado de recibirlas en mi despacho. Siguiente cuestión. Antes hacías la diferenciación, Diego, de si hay bienes inmuebles, no los hay. Si los hay que liquidar las plusvalías. Efectivamente, el paso posterior a la liquidación del impuesto de sucesiones, que por cierto, no hemos dicho, se lleva a cabo en la Junta de Castilla y León, ¿de acuerdo?, en el edificio de los Cristales de Espejo. El siguiente trámite sería liquidar las plusvalías. Primero vamos a explicar lo que es una plusvalía. Para empezar, a diferencia del impuesto de sucesiones, que es un impuesto autonómico, la plusvalía es un impuesto municipal. Eso significa que no nos lo cobra Hacienda, sino que nos lo cobra nuestro propio ayuntamiento. De hecho, es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos, junto con el cobro de la contribución. Una plusvalía es un impuesto que lo que grava, lo que pena, es el incremento del valor del suelo por el paso del tiempo. Digo del suelo, no del vuelo, no de la construcción. Esto es que si mi padre se compró una casa hace 40 años, lo que se va a tener en cuenta es la revalorización que ha tenido el suelo donde se apoya el edificio entero, no solo la casa de mi padre. Pues bien, decíamos que lo que penaliza es el incremento del valor del suelo por el paso del tiempo. De manera que si un inmueble que mi padre adquirió hace 40 años y el suelo tenía un valor X,
hoy, 40 años después, ese suelo pues seguramente tenga un valor de 15 o 20x. Eso es la plusvalía. De todo ese beneficio, el Ayuntamiento de Palencia nos coge un cachito. Eso es la plusvalía. Si bien hay que matizar una cosa, la plusvalía se liquida solo sobre inmuebles urbanos, nunca sobre rústicos. Y también es importante hacer constar que hoy, a día de hoy, se aplica una reducción del 95% de esta plusvalía a quienes puedan acreditar que el inmueble urbano que están liquidando de plusvalía es su vivienda habitual, lo pueden acreditar a través del certificado de empadronamiento, al menos durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento del finado. Última cuestión, si alguien hereda una vivienda, pues obviamente como ha habido cambios en la propiedad hay que ir a registrarlo al registro de la propiedad. Claro, es que el señor registrador de la propiedad, que nada tiene que ver con el señor notario, aunque también la gente de la calle tiende a pensar que todos son la misma persona, al señor registrador de momento nadie ha ido a contarle lo que ha pasado, de manera que ese señor tiene allí una casa, un piso, donde viene a nombre de 2 personas, y una de ellas resulta que es la persona fallecida. Pues bien, el último paso que deberían llevar a cabo los herederos es reunir toda esa documentación que han ido completando pasito a paso. Repasamos rápidamente: declaración de herederos o testamento, la adjudicación notarial que se hace en la notaría para repartir los bienes, los impuestos de sucesiones liquidados, la plusvalía pagada. Con eso nos vamos al registro de la propiedad que corresponda, que aquí en la ciudad de Palencia, solamente en la capital, ya tenemos 3, luego tenemos registros en Frechilla, en Paredes de Nava, en Carrión de los Condes, en Cervera de Pisuerga, se me ocurren, por decir algunos. Pues acudimos al que nos corresponda por jurisdicción, por distrito, y cuando el señor registrador compruebe que lo hemos hecho todo bien, ¿qué hará? Pues quitará al fallecido y lo sustituirá por sus herederos. A partir de ahí es donde ahí sí que ya te puedes considerar dueño a todos los efectos y podrás tranquilamente proceder, por ejemplo, a la venta de la casa. Seguiremos hablando de este apasionante tema. Gracias, Diego. Hasta la próxima semana. Gracias, Alberto.